Sí. Aproximado y simplificado. Oye, ya, no sé, aquí se está con 30. Parece que la cámara, porque el profesor Tampoco la encendió con el computador. Sí, pero yo estoy quitando esa, tratando de usar la mía, porque esta es la de Sí, pues, esa es esta. Pero la mía tampoco funciona. Es como ustedes graban también. ¿Tú te vas a registrar? ¿Cómo te vas a registrar? Sí, ya, porque con el teléfono no. Entonces, ¿qué les había comentado? Habíamos visto varios tipos de circuitos equivalentes, ¿no? Estaba el circuito equivalente exacto, y sumar cada lado. recuerden que se podía hacer, siempre había que tener el circuito equivalente, era una representación eléctrica de los fenómenos reales que ocurren en el transformador. En la práctica no están unidos eléctricamente, pero ese circuito equivalente lo que teníamos que tener como condición de que siempre tenía que haber un lado visto desde el otro. No podíamos poner los lados tal cual porque realmente eléctricamente no están unidos. En este caso, por ejemplo, si era referido a alto, ¿qué hacía con las R, por ejemplo? Si era alto y este es alto, R1 y X1 se quedaban tal cual, ¿no? Tenía que referir a lo demás. R2' que era igual a quién? A cuadrado por R2. X2' que era igual a A cuadrado por X2. Bueno, y esto depende de por el lado que se haga la prueba, de que nos vamos a ver también las pruebas que se le hacen, ¿no? ¿Eso siempre lo dice? Depende si uno hace la prueba de circuito abierto por el lado de alto, pues esos parámetros lo vamos a obtener referido a alto. Si se hace por el lado de bajo, se va a obtener entonces referido a bajo. Que siempre hay algún lugar, en algún lado recomendable, ¿no? Pero en la práctica se puede hacer por cualquiera de los dos lados. Entonces, bueno, en el caso que haya que convertir de la misma forma, ¿no? MC A cuadrado por MC y XM A cuadrado por XM. Si lo hago entonces referido, bueno, por supuesto, y el voltaje V2 también sería prima, que es igual a A por V2. Y la corriente I2', I2 partido A. Si lo hacemos entonces referido a bajo voltaje, sería entonces los parámetros de alta lo que hay que referir abajo, ¿no? Sí. ¿Cómo se refería? Sería entonces R1', que aquí sería igual a R1 partido A cuadrado. X1', que sería X1 partido A cuadrado. Aquí el voltaje 1', que sería V1 partido A. Y la corriente I1 por A. ¿No? También se utilizaba el circuito equivalente aproximado. En este caso sería entonces pasar la rama de presión para acá. Si una R equivalente
y una X equivalente. Que también se puede ser referido a alta voltaje. Y en este caso, ¿cómo sería la R equivalente ser referido a alta? R1 más R2', ¿no? Y la R equivalente, X1 más X2', ¿no? Y el B2. Exacto, lo mismo, B2 sería igual a por V2. Si lo vamos a hacer entonces referido a bajo voltaje, ¿cómo quedaría entonces la R equivalente? R1' más R2. Y la X equivalente sería X1' más X2. Y por último hacíamos el circuito equivalente simplificado, ¿no? Circuito equivalente simplificado, en el cual despreciaba la rama de magnetización. ¿Por qué puedo hacer esto? Recuerden que estos valores son muy grandes con respecto a la impedancia de dispersión. Por tanto, la corriente por aquí resulta que es pequeña, ¿no? Podríamos despreciarla y obtener entonces un circuito equivalente simplificado igual, que tiene que estar referido a alta de la misma forma, R equivalente R1 más R2'. La X equivalente X1 más X2'. O referido bajo en el cual entonces la R equivalente sería R1' más R2 y la X equivalente sería X1' más X2. Lo que está claro es que siempre tengo que trabajar con el circuito equivalente referido a uno de los dos lados, ¿no? Porque recuerden que les comentaba que realmente no están unidos eléctricamente primario y secundario. Pero esto es una representación circuitaria en la cual todos los fenómenos reales que ocurren en el transformador se ven representados, ¿no? Y por supuesto es mucho más sencillo aplicar ley de Ohm, ley de Kirchhoff, para poder calcular los parámetros del circuito de forma más sencilla. Y uno de los parámetros que se beneficia con esto es la regulación de voltaje. ¿Recuerden cómo se determinaba la regulación de voltaje? Era V2 en vacío menos V2 con carga partido V2 con carga, bueno, multiplicado por 100 porque es el porciento de regulación de impedancia. Aquí recuerden que les comentaba que era muy beneficioso trabajar con este circuito equivalente. Por ejemplo, este sería V1, este sería uno V2 referido, ¿no? ¿Por quién sería V2 en vacío? Si miramos a este circuito, si aquí no hay carga conectada, no circula la corriente, ¿no? Por tanto, este voltaje coincidiría con quién, con este voltaje V1, ¿no? Por ahí yo puedo calcular V1 en vacío y luego el V2 con carga y poder calcular el porciento de regulación de voltaje, ¿no? De una forma más sencilla con un circuito equivalente simplificado. De todas formas, vamos a hacer un ejercicio sencillo y rápido para recordarle estas cosas para caer entonces hoy. Vamos a ver cómo serían las pruebas reales que se le hacen al transformador para poder obtener todos estos parámetros del circuito equivalente, ¿no? Porque en la práctica, en la placa del transformador, la chapa, ¿qué es lo que viene? Voltaje, corriente, número de vueltas si acaso y el porciento de impedancia puede que salga también. Pero no vienen los valores de eso. Ni el R1, ni el R2, ni el RM, ni el XM, ¿no? ¿Sí? Por lo que si vamos a trabajar con el circuito equivalente hay que hacerle pruebas al transformador, que pienso que haya uno en el laboratorio que sea de eso, ¿no? Hacerle las pruebas al transformador para obtener los parámetros. Y vamos a ver entonces hoy cómo se hace. Vamos a partir de un ejercicio sencillo de esto para entonces caer en las pruebas. Sí. Así es.
Vamos a ver acá. Un transformador monofásico. Un transformador monofásico de 10 kVA. Un transformador monofásico de 10 kVA. Tiene una relación de voltaje en vacío tiene una relación de voltaje en vacío de 400 a 220 volts. 400 a 220 volts. Además, tiene los siguientes parámetros del circuito equivalente. ¿Una de 400, 200 o 200? 400, 200. Determine, inciso A. Circuito equivalente simplificado. Circuito equivalente simplificado. Referido al lado de bajo voltaje. Circuito equivalente simplificado. Referido al lado de bajo voltaje. Inciso B. Determine el voltaje a aplicar por primario. Determine el voltaje a aplicar por primario para que aparezcan 200 volts por secundario. El voltaje a aplicar por primario para que aparezcan 200 volts por secundario. El voltaje a aplicar por primario para que aparezcan 200 volts por secundario a plena carga con un factor de potencia de 0.8 en atraso. Con un factor de potencia de 0.8 en atraso. De 0.8 en atraso. Inciso C. Determine el porciento de regulación de voltaje. Determine el porciento de regulación de voltaje. Ya, listo. Aquí pueden hacer ustedes solo primero el circuito equivalente, ¿no? ¿Cuál sería que le están pidiendo? ¿Cómo? ¿No? ¿Qué circuito le están pidiendo? Simplificado. Simplificado. Sería este que es el más sencillo. Le están diciendo que sea referido a bajo voltaje. Sí. Por tanto, los parámetros de baja, que serían el redoy y el victoria, estarían en baja. Tengo que referirlos de primario a secundario. ¿Cómo lo refiero?
Con el A. Partido A cuadrado. ¿Cuánto le queda? La R equivalente 0.3 y la X equivalente a 1. Vamos a ver, No vamos a ver bien. sí, eso no importa. Ah, no, ya. Sí, Porque va a ser más fácil. sí, eso es importante. Eso hace, sí. Pero no cabe. A ver, en el primer caso. El circuito equivalente es el simplificado, ¿no? Que esto sería el más sencillo, que es la R equivalente y la X equivalente, ¿no? Hasta ahí estamos. Pero estamos diciendo que es referido a abajo, ¿no? ¿Qué significa? Que los parámetros de abajo se quedarían tal cual. Tengo que referirlos de alta a baja. ¿Cómo sería entonces la R equivalente? R1 referido a baja más R2 que ya está en baja. Y la X equivalente sería X1 que ya está en baja, X1, perdón, referido a baja, más la X2 que ya está en baja. ¿No? Ahora, ¿cómo yo refiero? ¿Cómo sería R1 primo? Es decir, ¿cómo refiero de alta a baja? Sería R1 dividido A cuadrado. ¿Quién es A en este caso? 2. A sería 400 dividido 200 sería igual a 2, ¿no? Por tanto, ahí que me quedaría que R1' sería 0.6 partido 2 al cuadrado, ¿no? Sería lo que me da 0.3, ¿no? ¿Estamos hasta ahí? Sí.
Entonces, la X1 referida, bueno, pues vamos a calcular ya directamente la equivalente. No, este no da Ese- 0.3. ¿Cuánto daba este? Pero, 0.15. 0.15. Entonces, ¿cómo calculo la R equivalente? 0.15 más la R2, que es 0.15. Entonces, R se me da 0.3, ¿no? Sí. Yo me tiro la R equivalente. Ahora, ¿cómo calculo X1'? ¿Cómo calculo X1'? En la X1 X1 a cuadrado. Partido A cuadrado sería X1, que es 2, partido 2 al cuadrado. ¿Eso que le daba cuánto? 0.5. 0.5. Por tanto, la X equivalente sería 0.5 más 0.5, ¿no? Y esto le da 1. Este sería entonces un ohm y la R 0.3. ¿Estamos claros? Y ya tenemos el circuito equivalente simplificado, referido a baja. ¿Qué quiere decir? Que tengo que referir también, bueno, este voltaje también tendría que ser referido, ¿no? Y este sería tal cual, ¿no? Porque todo, recuerden que lo que tengo que tener presente es que todo tiene que estar referido al mismo lado. Ah, no, 0.5. ¿Ya? ¿Estamos ahí? Sí, tengo. Ahora, ¿qué me están diciendo? Que le voy a colocar una carga al transformador. Es decir, ya aquí le voy a colocar una carga al transformador, ¿no? Si utilizo ese mismo circuito equivalente, que sería 0.3 y J1, ¿no? Todos los parámetros están referidos abajo, ¿no? Si la carga la estoy conectando por bajo. Me están diciendo que la carga es si te mando la corriente a plena carga. ¿Qué significa? ¿Qué significa que esté a plena carga o nominal? Que si yo tengo los 10 kVA adentro, ¿a qué se iguala la potencia aparente? Voltaje por corriente, ¿no? En este caso, ¿no? Tengo el voltaje de la carga que es 200, tengo la potencia aparente, puedo calcular el módulo de la corriente, ¿no? ¿Y cuál sería el ángulo? 0,8 es el coseno del ángulo. Menos que Entonces el ángulo sería el coseno inverso, y ahí tengo entonces, bueno, y negativo, porque le dicen que es en atrás. Ahí tendría entonces la corriente I2, que ya está referido a ese lado porque es por bajo, ¿no? Y ya con la corriente que circula por aquí, que es la misma, porque es un circuito serio, no podría calcular el voltaje de uno, que es lo que me están pidiendo. No hay la KV por aquí, calculo el voltaje de uno, que es lo que me están pidiendo. Claro, arriba. La corriente me dio 50. 50 módulos. Ángulo de los 36.7. 38.65. Eso. ¿244.5? Sí, 243.8 me dio ángulo de cuánto? De 6.9. 7.28. Bueno, el ángulo, yo puse el ángulo de menos 36.8, ¿no? Pero más por ahí cuenta. No, para nada más bien.
36.7 de ángulo, ¿no? ¿Cuánto sería algo? 28. Ahí está la diferencia entre. ¿Ese número aproximado o...? No sé, tengo que poner los 36.8. El coseno inverso de 0.8. Sí, 36.5. ¿Me da así 36.8? 36.5. Yo lo puedo hacer con tarjeta de cordero con... ¿Está bien? Sí, está bien. ¿Y aquí sí me da eso? Pero con la tarjeta de la mañana... Sí, dice el 8. Sí, porque hay coseno... No, el coseno. Que da 36.8. A ver, en este caso entonces, serían 10.200 por I2. Por tanto, la corriente I2 sería igual a 10.000 partido 200, que sería igual a 50. ¿No? Ese sería el módulo de la corriente por la calle. Y el ángulo, tenemos que el coseno de phi es 0.8, ¿no? Por tanto, phi sería aquí el coseno inverso. 86. Coseno de la menos 1 es 0.8 y me da 36.8. Entonces la corriente I2 sería 50 ángulo B menos 36.8 amperes, ¿no? Porque dice que es en atraso. ¿Ya? ¿Estamos hasta ahí? Y esa corriente está ya obtenida por el lado de baja, ¿no? Por tanto, no tengo que referirla porque estoy trabajando con el circuito equivalente referido a baja. Si se acuerdan que en la clase pasada, la del sábado, hicimos un ejercicio similar, pero estábamos trabajando con el circuito equivalente referido a alta, ¿no? Ahí entonces esta corriente la referíamos a alta porque todos recuerden que todo tiene que estar referido al mismo lado, ¿no? Pero ya aquí estamos trabajando con el circuito equivalente referido a baja, pues ya la corriente la estoy obteniendo de su propio lado, ¿no? ¿Cómo calculo entonces el voltaje V1? El mismo 10.000 partido por la... ¿Cómo? No, aquí. Tengo que hacer entonces una LKV. Sería 50... Sería I2 por R equivalente más J X equivalente más V2, ¿no es así? Una LKV acá. Está claro que este voltaje lo voy a obtener referido a baja. Sí. Porque estoy trabajando con el circuito equivalente referido a baja. Y aquí entonces sustituyendo V1' sería igual a que I2 sería 50 ángulo de menos 36.8 que multiplica a la R equivalente, que era 0.3 más J más 200 ángulo 0, ¿no? Asumimos el ángulo 0 en el voltaje secundario. Y este me dio 243.8 ángulo de 7.28. ¿Todo hasta ahí? Ahora, obtuvimos V2', es decir, obtuvimos, como trabajamos con el circuito equivalente referido a baja, obtuvimos ese voltaje V1 referido a baja. V1, ¿quién sería?
V1' por A. Sí. ¿No es así? Sería entonces 2 por 243.8 ángulo de 7.28. Eso me daría 487.6 ángulo de 7.28. ¿Duda hasta ahí? Y ahora que me están pidiendo el porciento de regulación de voltaje. Tenemos un minuto para seguir con el procedimiento. Ahí pues, usaríamos el V1 como regulación a la voltaje de la carga. Exacto, aquí tendríamos que calcular entonces ahora. Me están pidiendo el porciento de regulación de voltaje. Cargar igual a V2 sin carga menos V2 con carga partido V2 con carga por 100%, ¿no? Este V2 sin carga, ¿a quién sería igual? En este circuito, como está aquí, ¿este voltaje quién sería? El mismo que hay acá, ¿no? Porque si no circula corriente, el mismo voltaje que se ve aquí sería V1', ¿no? Entonces sería, el V sería 243.8 menos 200 partido 200 por 100. 21 punto más. 21.9%. Esa de la regulación de voltaje siempre va a ser así, V2 vacío menos V2 carga. Eso, sí. Eso básicamente que me está midiendo el voltaje que se carga en esta impedancia, ¿no? Porque la diferencia entre este voltaje con carga y sin carga, ¿qué sería? El voltaje que se cae en la impedancia. Y la idea sea que sea la menor caída posible. Noten una cosa, aquí trabajamos ambos voltajes referidos al mismo lado, ¿no? Fíjense que utilizamos el 243, utilizamos V1', ¿no? Igual podríamos haber trabajado o utilizado el V1, pero si utilizaba V1 tenía que referir entonces V2 a alta, ¿no? Es decir, puedo hacerlo también con el devanado de alta, digo, referido al lado de alta, pero ambos tienen que estar referidos siempre al mismo lado, ¿no? Es decir, yo podía hacerlo perfectamente con los 487.6 de V1, pero en este caso entonces tendría que referir V2 a primario. Ah, pero se puede tener entonces V1 carga menos... V2'. Ya. V1 carga no, V1, que es este mismo, lo que referido a su propio lado, ¿no? Tenemos V1' y V1, ¿no? V1 es su propio lado, ¿no? Puedo hacerlo con este referido todo a primario, ¿no? Pero si tengo este en su propio lado, tendría que referir entonces secundario a primario, ¿no? ¿Está bien? Sería entonces 487.6 menos 400 partido a 400. Puedo hacerlo por cualquiera de los dos lados, pero los dos tienen que estar en el mismo lado, ¿no? Eso es lo que tengo que tener en cuenta siempre cuando trabajo con el circuito equivalente. Es muy fácil aplicar leyes de Ohm, leyes de Kirchhoff, pero
para que sea correcto conceptualmente, tienen que estar todos referidos a un mismo lado, ¿no? Porque en la práctica no están unidos eléctricamente, primario y secundario, están unidos magnéticamente a través del núcleo, pero eléctricamente no. Por eso siempre tengo que tener esa referencia de un lado a otro para que pueda ser correcto, ¿no? Duda hasta aquí. Entonces, ¿ya puedo borrar esto? ¿Me hago aquí? Un parámetro importante a tener en cuenta en los transformadores es la eficiencia y el balance de potencia, ¿no? Que le voy a dar un minuto si quiero para que terminen de sacar el otro. Bueno, yo borré eso ya. No, pero está grabado. Parece que ya habían acabado de discutir. Entonces, ¿qué les decía? Un parámetro muy importante a tener en cuenta en el transformador sería el balance de potencia y el rendimiento o eficiencia, ¿no? Recuerden que yo les comentaba al principio de la asignatura que el transformador es una de las máquinas eléctricas o la máquina eléctrica más eficiente que existe, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué la máquina? Porque la que tiene menos pérdida. Tiene menos pérdidas, no tiene partes móviles. ¿Sí? Las pérdidas mecánicas salen de las pérdidas totales que sí aparecen en las máquinas rotatorias. Por eso se considera la máquina más eficiente que hay. Generalmente siempre es más del 90% la eficiencia de un transformador. ¿Cómo se calcula rendimiento o eficiencia? Siempre sería potencia de salida a partir de potencia de entrada, ¿no? Por ciento multiplicado por 100. Creo que se lo puse en el lado. Eficiencia sería potencia de salida partido potencia de entrada con 100%. Y la idea era que ese por ciento medio generalmente mayor que 90. Porque el transformador, como le decía, es una máquina. ¿Cuáles serían entonces las pérdidas que estén presentes en el transformador? Las pérdidas eléctricas, cuando se circula corriente por ambos devanados, se van a calentar los devanados y por efecto Joule ya hay pérdidas eléctricas. ¿Cómo se representan las pérdidas eléctricas? Y cuadrado por M, ¿no? Por tanto, ¿cuáles serían las pérdidas de cobre, como se llaman a las pérdidas eléctricas? Las totales serían las pérdidas de cobre en el devanado primario más las pérdidas de cobre en el devanado secundario, ¿no así? No hay devanado en ningún lugar, que en el primario y el secundario. ¿Y cómo se definen también esas pérdidas? Sería I cuadrado por R, ¿no? Sería I1 al cuadrado por R1 más I2 al cuadrado por R2, ¿no? La corriente que circula por el primario es R1 y la corriente que circula por el secundario es R2. ¿Cómo calcularía entonces las pérdidas eléctricas del primario? I cuadrado por R1, porque van a depender de la corriente que circula por ese devanado. Al calentarse el devanado, van a existir pérdidas eléctricas que se representan entonces I cuadrado por R1, va a depender de la corriente que pasa por él, que es I1. Y en el caso del secundario, cuando circula corriente por el secundario, es que se va a calentar entonces ese devanado y las pérdidas van a depender de la corriente que circula por ese devanado I2. Por eso serían, las totales serían las pérdidas de cobre en el primario más las pérdidas de cobre en el secundario, ¿no? Las otras pérdidas que están presentes en el transformador, ¿cuáles eran? Las pérdidas magnéticas, ¿no? Que recuerda que esas pérdidas magnéticas aparecían
cuando las líneas de flujo, que idealmente primero asumimos que se iban todas por el núcleo de material ferromagnético, después veíamos en la práctica que no era así, que hay algunas líneas de flujo que se cortan por el aire, que se pierden en el aire, que aunque la idea de utilizar material ferromagnético es que la mayor cantidad de flujo circule por ese núcleo de material ferromagnético, en la práctica siempre hay algunas líneas que se pierden por el aire, ¿no? Esas líneas de flujo del aire, que es lo que se le llama flujo disperso, corta también el núcleo de material ferromagnético, y ahí también se va a calentar, ¿no? Y de ahí también van a existir pérdidas por efecto Joule, que es lo que se representaba como IC al cuadrado por RC, ¿no? Recuerden quién era IC, cuando yo dibujaba el circuito equivalente, tenía aquí la RC, aquí la XM, que sería R1, X1, R2 y X2, esta corriente que circulaba por acá era IC, ¿no? Y eso me representaba las pérdidas magnéticas, ¿no? Que sería entonces I cuadrado por RC. Las pérdidas eléctricas, las que circulaban por aquí, que sería I1, y por acá I2, ¿no? Ahí se representaba a través de la resistencia, se representaban las pérdidas eléctricas en este caso, ¿no? Y entonces cuando hacemos el balance de potencia en el transformador, la potencia de entrada tenía que ser igual a la de salida más las pérdidas, ¿no? Las pérdidas totales, ¿no? La idea es que las pérdidas sean lo menor posible, ¿no? En un transformador ideal no hay pérdidas, ¿no? La misma potencia que esta es la que sale, lo cual está claro que es ideal, ¿no? Siempre van a existir pérdidas. Y en este caso esas pérdidas totales, ¿a qué sería igual? A las pérdidas de cobre totales más las pérdidas magnéticas, ¿no? ¿No es así? No existen pérdidas mecánicas, ¿no? En este caso son eléctricas y magnéticas. Por eso es que la eficiencia aquí es una mayor que el resto de las magnéticas. Bueno, básicamente lo mismo que la realidad. Sí, bueno, la eficiencia, como ya la había puesto, sería potencia de salida partido de potencia de entrada. Eso sería una curva que vamos a hacer. ¿Estamos hasta aquí? Bueno, le comentaba entonces que esos parámetros... Una cosa a tener en cuenta es que si yo quiero determinar las pérdidas de cobre nominales, la obtendría cuando circula la corriente nominal, ¿no es así? Y si quiero con las pérdidas magnéticas nominales cuando circula, bueno, la corriente... Aunque de forma general las pérdidas eléctricas dependen de la corriente, las pérdidas eléctricas son directamente proporcionales a la corriente, ¿no es así? Y las pérdidas magnéticas son proporcionales, son directamente vinculadas al voltaje, ¿no? Ya, entonces le decía, esos parámetros que habíamos visto en el circuito equivalente, R1, X1, RC y XM, no son datos que las placas del transformador se pueden obtener. Ustedes han fijado, las placas del transformador, las chapas, no vienen con los valores de R1, R2, X1 y X2. Por tanto, en algunos casos, que se quieren trabajar con el circuito equivalente del transformador para determinar parámetros, es necesario primero determinar cuáles serían esos parámetros del transformador. ¿Cómo se hace? Existen ensayos o pruebas que se le hacen al transformador. Además, bueno, la prueba de la relación de transformación es más sencilla, ¿no? Eso sería en caso de que no se conozca cuál sería la relación de transformación, ¿no? Una prueba más sencilla que no es muy usual que se le haga. Pero existe la prueba de vacío o circuito abierto y la prueba de cortocircuito. Son pruebas básicas para determinar los parámetros porque se obtienen R equivalente y X equivalente, y con la otra prueba se obtienen los parámetros de la rama de magnetización. Y por último se hace también la prueba de polaridad. No sé si han oído hablar de la prueba de polaridad que se hace en el transformador, únicamente sería cuando por alguna cuestión de mantenimiento se abre el transformador y después es necesario identificar cuál es la polaridad correcta del devanado, ¿no?
en ese caso es que se hace la prueba de probabilidad. De todas formas les digo, van a tener un laboratorio donde ven prácticamente... ¿Eso no tiene nada que ver con la secuencia? ¿No? No, la secuencia lo vemos en el caso del trifásico. Ah, En el caso del trifásico sí es importante tener la secuencia, pero la polaridad también es importante para evitar cortocircuitos. Tienen que, a la hora de hacer conexiones, ya en trifásica, las conexiones tienen que tener en cuenta la polaridad. Y generalmente en la marca del transformador, de ahí sería entonces, la marca de polaridad es para eso. Como vamos a formar un banco trifásico, sí tienen que tener en cuenta la polaridad para formar el banco. Entonces, bueno, ¿en qué consistiría la prueba de la reacción de transformación? Sería muy sencillo, puedo delimitar uno de los dos devanados con un voltaje reducido y medir con un voltímetro el otro devanado, ¿no es así? La división, el cociente de ellos me va a dar la relación de transformación. Esto no es muy usual, pero bueno, tiene que ser que yo no conozca realmente cuál sería los datos de placa del transformador, que generalmente por ahí se sacan. Pero en ese caso, yo puedo alimentar con un voltaje reducido porque no sé cuál sería el voltaje nominal o plena carga. Tengo que alimentarlo con un voltaje reducido para que no se vaya a dañar, ¿no? Y sencillamente mido entonces el secundario y ahí puedo calcular la relación de transformación. Hasta ahí estaríamos, esta prueba, como les digo, no es muy usual porque generalmente uno sabe cuál sería la relación de transformación. Tiene que ser, en un caso muy particular, que no tengan la placa. Pero esta prueba, que sí se hace entonces específicamente para poder determinar cuáles serían los parámetros del transformador. En este caso, la prueba de circuito abierto, el nombre lo indica, ¿no? Vamos a tener un devanado abierto, ¿no? Aquí generalmente entonces se sugiere aplicarle entonces por baja, ¿no? Se sugiere que sea por baja para que circule la mayor corriente de excitación, ¿no? Pero lo cual no quiere decir que no se pueda hacer, incluso se puede hacer en el laboratorio, posiblemente lo vean por alto, ¿no? Pero se recomienda que se haga por baja porque para que circule la mayor corriente de excitación. En ese caso, ¿qué hago? Aplico entonces el voltaje nominal, si voy con una fuente de voltaje regulable, voy aplicando voltaje, como pueden ver aquí, voy aplicando con un voltaje, una fuente regulable, voy aplicando tensión por baja hasta llegar a la tensión nominal, ¿no? Y en esas condiciones, ¿qué mido? Voltaje, corriente y potencia. ¿Sí? En esta prueba entonces, que sería la prueba el circuito abierto, aplico primero, bueno, hasta voltaje nominal. ¿Y qué mido? Bueno, potencia, ahí dice del circuito abierto, cuando son las cosas aquí. Open circuit, en inglés. Corriente y voltaje del circuito abierto, teniendo por supuesto el otro devanado abierto, ¿no? En esas condiciones, fíjense que yo tengo este circuito que alimento por uno de los dos devanados, ¿no? Generalmente por baja. ¿Qué pasa? Si para acá no circula corriente, este sería un circuito serio, ¿no es así? ¿Cómo son los parámetros? Es decir, la impedancia ZM con respecto a Z1. Incluso lo vimos en los ejercicios, ¿no? Los valores de R6 y XM, ¿cómo son respecto a los valores de R1 y X1? Estos generalmente son mayores, ¿no? Son mucho más altos. Aquí, ¿qué hacemos hacer entonces? Asumir que la resistencia equivalente que se va a ver en estos devanados sería solo R6 y XM. Asumimos eso, si despreciamos Z1, hacer dos resistencias en serie en este caso, ¿no? Porque aquí sería Z1 más ZM, lo que vamos a ver en ese circuito serio, ¿no? Si ZM es mucho mayor que Z1, pues desprendo Z1 y digo que la impedancia equivalente que se va a ver solamente sería ZM, ¿no? ¿Estamos hasta ahí? ¿Qué hago entonces? ¿Cómo calculo ZM? Entonces se lo puso acá. ¿Quién sería? Con la impedancia del circuito abierto sería el voltaje partido de la corriente, ¿no? ¿No así? Por ley de Ohm, este voltaje sería igual a I por Z, ¿no? Por tanto, Z sería el voltaje partido de la corriente, ¿no? Y estoy asumiendo que esa Z sería el equivalente de este, ¿no? ¿Está claro? Despreciando la impedancia Z1.
potencia que yo estoy midiendo, puedo calcular la RC. Puedo decir que sería el voltaje, o sea, al cuadrado, partido a la potencia. Eso lo saco decir igual, y cuadrado por R, ¿no? Y poniendo entonces la I en función del voltaje, ¿no? ¿Saben de dónde sale esto, no? Por ejemplo, potencia, esto lo medimos de manera, y cuadrado por R, ¿no? Si yo despejo la R sería potencia partido I cuadrado, ¿no? Y la corriente sería voltaje partido resistencia. No sé. Potencia. Esto sería voltaje partido resistencia al cuadrado por R, ¿no? Por lo que es lo mismo, voltaje al cuadrado por R al cuadrado por R. Si me da una R con una R, ¿no así? ¿Y qué me queda entonces si yo despejo la R? La R sería voltaje al cuadrado partido de potencia. Es decir, partir de decir la potencia al cuadrado por R, ¿no? Porque potencia activa lo estoy viendo con el batido, ¿no? Y ahí entonces puedo calcular esta resistencia, ¿no? ¿No así? Si ya tengo la resistencia y la impedancia, puedo calcular Q, ¿no? Me gusta hacerlo mejor como la Q, que sería igual a la raíz de VOC por IOC al cuadrado menos P al cuadrado. Si el triángulo de potencia, recuerden que sería el S al cuadrado, aquí sería igual P al cuadrado más Q cuadrado, ¿no? Si yo despejo de ahí la Q, sería igual S cuadrado menos P cuadrado, ¿no? La raíz de eso. ¿Ya? Y aquí tengo Q. Y si porque tengo Q, ya puedo calcular la X, ¿no? ¿Cómo calculo la X? ¿Eso lo puse? P cuadrado sobre Q. Si ya tengo Q, puedo decir que es V o C al cuadrado partido Q. Y ya tengo entonces los dos parámetros del circuito equivalente de la rama de magnetización partiendo de las mediciones que yo hice con la prueba de circuito abierto. ¿Cuáles fueron las mediciones? Potencia, corriente y voltaje. ¿Verdad? Repito, ¿cómo se hace la prueba? Alimento, la recomendación es por baja, dejando abierto el otro devanado. Y en esas condiciones mido voltaje, corriente y potencia. Como el circuito que se formaría ahí, al no circular corriente, estar abierto al otro lado, sería un circuito serie, donde la impedancia total sería Z1 más ZN. Y si el ZN mucho mayor que Z1, podríamos despreciar Z1 y entonces calcular los parámetros de esa rama de ZN. ¿Cómo lo calculamos? Partiendo de la potencia cuadrada por R, con los datos que tengo RC como voltaje al cuadrado por la potencia de las dos, fueron medidas con la prueba. Y ahí tengo los parámetros de la R. Luego, bueno, puedo calcular la Q con los parámetros que medí también. Medir el voltaje, medir la corriente y medir la potencia. Y con la Q puedo calcular entonces mi G, como el voltaje al cuadrado partido Q. Y ya tendría entonces ese parámetro de la rama de magnetización. También, ¿qué voltaje que estoy aplicando? Voltaje nominal, ¿no? Porque recuerden que estoy alimentando el lado de abajo, pero con un voltaje reducido, y aumentando paulatinamente hasta que llegue el voltaje nominal, ¿no? Por tanto, las pérdidas magnéticas nominales también las puedo obtener con esta prueba, ¿no? Recuerden que les decía que el voltaje era proporcional a las pérdidas magnéticas, ¿no? Si el voltaje se hace con el voltaje, si la prueba se hace con el voltaje nominal, también esa medición de potencia sería la pérdida magnética, ¿no? Básicamente, que puedo obtener con esa prueba de circuito abierto. Hay algo muy importante que les puse abajo. Esos parámetros los voy a obtener dependiendo del lado donde estoy analizando para hacer la prueba, ¿no es así? Si yo analizo por el lado de abajo, mido voltaje, corriente y potencia, y calculo esos parámetros, ¿qué significa? Que esos parámetros estarían referidos a mi lado al lado de abajo.
el lado donde yo hago las mediciones, si por casualidad lo hago entonces por el lado de alta, mido voltaje, corriente y potencia y calculo estos parámetros, esos parámetros estarían entonces referidos al lado de alta, ¿no? Por lo que tengo que tener presente a la hora de dibujar el circuito equivalente, por qué lado es que obtuve esos valores, ¿no? A ver si tengo que referirlo o no. ¿Ya? ¿Estamos hasta ahí? Entonces, otra de las pruebas que se le hacen al transformador sería la prueba de cortocircuito, que también el nombre nos lo está diciendo, ¿no? ¿Cómo sería la prueba de cortocircuito? Aquí se cortocircuita el devanado debajo y entonces alimento por alta, ¿no? Ya esto lo podemos estar viendo. Sí. Igual, pero sí, tengo que tener igual una fuente regular, pero en este caso voy a alimentar con un voltaje reducido hasta que circule la corriente nominal. En el otro caso era con voltaje nominal. Aquí tengo que, por supuesto, medir voltaje, corriente y potencia. Es decir, voy a tener un instrumento de medición conectado a la carga que va midiendo la corriente, ¿no? Es decir, vamos a ir aumentando paulatinamente el voltaje hasta que vemos que circula, llega a la corriente nominal por el amperímetro que estamos midiendo. En estas condiciones igual medimos voltaje, corriente, bueno, la corriente nominal, que ya sabemos que es la nominal, medimos qué voltaje sería el que tengo en ese punto circulando la corriente nominal y la potencia, ¿no? Con el devanado cortocircuitado. Aquí, si me fijo en el circuito equivalente, fíjense, sé que tengo este circuito equivalente. Cortocircuitero. Este devanado sería R1, X1, RC, X1, X2, X2, V1. Estoy alimentando con un voltaje reducido hasta que circule la corriente nominal. En esas condiciones, que aquí hay un cortocircuito, recuerden que eso sería aquí la corriente de excitación, ¿no? Si este valor de impedancia es muy alto y además está cortocircuitado este devanado, ¿qué significa? Que esta corriente va a ser prácticamente muy pequeña, ¿no? Además de que la impedancia es alta, aquí hay un cortocircuito atrás, la mayor cantidad de corriente se va por acá, ¿no? Así. Aquí podemos asumir entonces que aquí no existe ninguna impedancia y que lo que vamos a obtener entonces sería la suma de R1, X1, es decir, la suma de Z1 más Z2. ¿No así? Reitero, te explico ahora. Sería la prueba de cortocircuito, ¿no? En la prueba de cortocircuito, por supuesto, cortocircuitamos un devanado, ¿no? En este caso lo recomendable sería cortocircuitar baja, es decir, ese circuito equivalente, en vez de una carga aquí, tenemos un cortocircuito. En el caso anterior estaba abierto, aquí ahora está cortocircuitado. ¿Qué se hace? Con una fuente regulable también voy, además de por supuesto medir voltaje, corriente y potencia. Con la fuente regulada voy aumentando paulatinamente la corriente hasta que circule la corriente nominal. La prueba de circuito abierto era voltaje nominal, aquí sería corriente nominal. Ya cuando yo vea que está circulando la corriente nominal, mido ahí entonces voltaje. Si a qué voltaje yo obtuve esa corriente nominal y a qué potencia. En estas condiciones el circuito equivalente sería este, ¿no? Porque tengo el terminal secundario cortocircuitado. ¿No así? Hasta ahí estamos. ¿En qué punto se mide la corriente? Por donde tú estás alimentando, sí. En este caso, como el valor de esta impedancia realmente es un valor alto, y además tenemos cortocircuitado este devanado, esta corriente prácticamente podemos despreciarla, ¿no? Porque además de que este valor es alto y encima ahora aquí hay un cortocircuito, la corriente se va por allá, ¿no? Claro. Podemos decir entonces que la impedancia equivalente que se va a ver desde aquí sería Z1 más Z2, ¿no? Así sería esta más esta, y esta la podemos despreciar, ¿no? Y es lo que se va a obtener entonces, se lo puse aquí,
Ajá, con esa prueba. Estoy, así, ¿qué me diría? ¿Cómo calcularía la R equivalente? La potencia y cuadrada por R, ¿no? Por tanto, ¿qué sería la resistencia? Se lo puse ahí. Y para la potencia partida y cuadrado, ¿no? Potencia partido en esta, vamos a llamarla prueba ICC, que no puse ahí ICC, ¿no? Potencia es I cuadrado por R, que es el igual a R a la potencia partido de la corriente al cuadrado, ¿no? Y ahí con las mediciones que yo tengo de potencia y de corriente, obtengo esa resistencia, ¿no? Pero fíjense que sería la R equivalente, ¿no? Porque aquí tendría la suma de las dos impedancias. No la podría dividir exactamente cuál sería R1, cuál sería R2, ¿no? Porque estoy midiendo el equivalente de las dos. Ya si yo quiero subir y decir que son la mitad, pero eso sería ya algo más aproximado, porque con la prueba lo que yo voy a medir sería el equivalente de las dos, ¿no? No la puedo separar. ¿Verdad? Ahí obtendría la R equivalente, ¿no? También puedo obtener la impedancia total, ¿no? Que sería la suma de las dos. ¿Cómo calcularía la de Z de cortocircuito total? Sería el voltaje partido de la corriente, ¿no? Por ley de Ohm, el voltaje que yo tengo aplicado sería igual a la corriente por la impedancia equivalente, ¿no? Y en este caso, ¿qué sería la impedancia equivalente? Z1 más Z2, ¿no? ¿Estamos hasta ahí? Y si ya tengo entonces la R equivalente y la Z equivalente, para decirlo de alguna manera, ¿cómo yo puedo calcular la X equivalente, que es lo que me falta? Por el triángulo de impedancia también, ¿no? Aquí es igual la Z a la raíz de R al cuadrado más X cuadrado, ¿no? Por tanto, que sería igual la X equivalente a la raíz de Z equivalente cuadrado menos R equivalente al cuadrado. Y ahí yo puedo calcular entonces ya la R equivalente y la X equivalente. Igual, hay que tener presente por qué lado se hace la prueba. Aquí, si se hace como es recomendado, estoy multiplicando baja y estoy aplicando por primario y por alta. Por tanto, esos parámetros van a estar referidos aquí a alta, ¿no? Es importante tener en cuenta por dónde se hace la prueba. Exacto. Ya puedo trabajar con el circuito equivalente aproximado o simplificado, pero referido a alta. ¿Ya? ¿Estamos ahí? Bueno, esas serían las dos más importantes, ¿no? La prueba de circuito abierto y la prueba de cortocircuito, para poder determinar. Ya tenemos todos los parámetros, ¿no? Podríamos dibujar un circuito equivalente aproximado, porque ya voy a obtener RC y XM con la prueba de circuito abierto, ¿no? Y aquí vamos a obtener la R equivalente y la X equivalente con la prueba de cortocircuito. Ahora, que hay que tener presente, si esta prueba se hace por el lado de baja y esta se hace por el lado de alta, que después tengo que referir esto a alta, porque voy a dibujar el circuito equivalente referido a alta, ¿no? Tengo que tenerlos todos referidos al mismo lado, ¿no? Eso es algo que tengo que tener presente siempre a la hora de trabajar con el circuito equivalente. Bueno, y la última prueba que se le hace al transformador, el porcentaje de impedancia también. En esta prueba lo que circula es la corriente nominal, ¿no? Si circula la corriente nominal, puedo obtener las pérdidas de cobre nominales, ¿no? Recuerden que la pérdida de cobre no es cuadrada por R. Y tengo la R equivalente, pues entonces tendría las pérdidas de cobre nominales, ¿no? O plena cara, porque está circulando la corriente nominal. Bueno, también podría obtener con esta prueba el porcentaje de impedancia, que también es una magnitud muy importante que se puede determinar con esta prueba, que básicamente sería la relación, la caída de tensión en esa impedancia.
en los datos de placa del transformador aparece por cierto impedancia. Y eso se puede obtener con esta prueba. Y la otra le decía que sería la de por área ideal. Se le hace al transformador cuando por alguna cuestión de mantenimiento, alguna avería o algo haya que desarmar el transformador, y luego es importante tener claro cuál sería la polaridad del transformador, ¿no? Básicamente, ¿qué consiste la prueba de polaridad? Bueno, en este caso le está representado aquí. Voy a medir, voy a unir H1 con el terminal superior, vamos a llamarlo primario y secundario. Voy a unir H1, que es el primario, con H2. Con aquel cable que está encima, ¿ves? Lo voy a unir. Y voy entonces a medir, como una fuente regular, por supuesto, el voltaje aquí, y estos dos puntos, y este voltaje acá. ¿No? Si este voltaje que yo mido con este voltímetro es mayor a este, ¿qué significa? Que le están sumando, ¿no? Hagan una LKV aquí interna. Por eso sería que sería probabilidad aditiva, ¿no? Y si ese valor me da menor, es que se estarían restando, ¿no? Que sería probabilidad sustractiva. Y ahí yo puedo decir directamente, poner entonces arriba X2, X1 y X2, o X2 y X1. ¿Verdad? Fíjense que lo que yo no conozco sería la probabilidad de los devanados secundarios. Conozco esto porque se lo estoy alimentando así, ¿no? Pero no sé cómo estaría secundario, ¿no? ¿Cómo se vería si es yo? ¿Cómo se ve si uno va arriba o...? Si hay envío, si atiendes por aquí, vamos a suponer que más H1 y menos H2, ¿no? sí. Vienes por aquí sería menos, y aquí sería más. Si es más, estás menos más, estás restando, ¿no? Así. No sé. Este voltaje daría menor que este de acá, ¿no? Ahí entonces sería probabilidad sustractiva, ¿no? Pues pondría de arriba negativo, ¿no? Sin embargo, si tú sumas por aquí, sería menos y menos, sumarías, ¿no? Si el voltaje es mayor, es porque estás en el camino, la trayectoria cerrada está sumando, ¿no? Y si te da menos, es porque la trayectoria está restando. Si en vez de una caída, es una subida. ¿De qué manera eso lo van a hacer también en el laboratorio? Me parece, lo van a hacer en el laboratorio. De ahí se van a dar cuenta mejor cómo ven que se puede sumar o puede restar, ¿no? Y aquí les puse algún ejemplo también de lo que se ve realmente en la placa de un transformador. Ese precisamente es uno de los que están en el laboratorio. ¿Qué ven ahí? Bueno, no se ve muy bien, pero lo verán más. Voltaje, fíjense, por primario, secundario. Son datos que siempre van a estar en la placa del transformador. Aparece, bueno, la corriente, es que no se ve muy bien lo que les puse. La foto no se ve muy bien. El porciento de impedancia, ¿ves? Aparece el porciento de impedancia para ese voltaje por primario. Pero fíjense que por ningún lado aparece R1, R2, X1, X2, Rn. Normalmente eso sería solo si yo quiero hacer algún cálculo específico con el transformador, y entonces tendría que hacer esa prueba de circuito abierto y cortocircuito, y por supuesto la prueba de polaridad en caso de que por algún avería o mantenimiento haya que desarmarlo. Porque si no, si viene bien delimitado el transformador, ¿cuál sería la polaridad H1, H2, X1 y X2? Sí vendría bien en el transformador, pero si yo lo desarmo, de ahí no estoy seguro cuál sería, ¿no? Y a la hora después de formar un banco trifásico, sí es importante determinar la polaridad a la hora de poder entonces unir esos tres para formar un banco, ¿no? Que también lo vamos a ver más adelante cuando empecemos con el transformador trifásico. ¿Ya? ¿Dudas hasta aquí? Eso se lo va a hacer, un ejemplo corto. Vamos a hacer un ejemplo corto de circuito de pruebas. Si son 10 son 8 kilos arriba. Si son 80, son 10 kilos. Son 8 kilos y 2,2 litros de si se hace. O 80 kilos. Sí, porque los viejos no son como una máquina. ¿En serio? ¿Están en el poste? Sí, tengo que ser 8 kilos.
Oye, pero 1985. Calcule los parámetros del circuito equivalente del transformador. Calcule los parámetros del circuito equivalente del transformador. Calcula los parámetros del circuito equivalente del transformador referido a alto voltaje. Si se conocen los datos siguientes, esto lo puedo borrar. Si se conocen los datos siguientes. Argumento 220, 110. Voltaje, cortocircuito, 16.5 volts. Corriente de cortocircuito, 6.8 amperes. Y potencia del cortocircuito, 40 ohms. Y la prueba de circuito abierto tiene los parámetros de circuito abierto open circuit, 100 volts, corriente de circuito abierto, 0.4 amperes, y potencia de circuito abierto, 25 watts. Primero, con los parámetros entonces de la prueba de circuito abierto, ¿qué parámetros obtenemos? Con la prueba de circuito abierto, ¿qué parámetros vamos a obtener? La RC y la equivalente. Y con la prueba de cortocircuito, las R equivalentes, las RC equivalentes. Aquí no me dice, no me especifica el lugar donde se hizo la prueba, por tanto se hizo por el lugar recomendado, ¿verdad? Que sería en el secundario del circuito abierto. Exacto. En el caso de, vamos a empezar si quieren por circuito abierto para poner la pantalla. En este caso, por el devanado de baja, por tanto esos parámetros los vamos a obtener referido a baja. ¿Cómo sería? Se los puso acá en la... Si empezamos por la prueba, con la prueba de circuito abierto, ¿no? ¿Que sería por qué lado? Por bajo. ¿Qué voy a obtener por ahí? Primero, el DC, ¿no?
RC, Voltaje cuadrado. voltaje de circuito abierto al cuadrado, partido la potencia del circuito abierto. ¿Cuánto sería el voltaje del circuito abierto? 100. 100. Partido la potencia, 25. 25. 400. Eso sería 4, ¿no? 400. Ah, pero es al cuadrado el 100. Ah, sí, verdad. 400. Ya, sería 400. Y ahora, bueno, ¿qué calculo? Porque después de hablar. Q. Que sería igual a la raíz de voltaje de circuito abierto al cuadrado. Voltaje de circuito abierto, por corriente de circuito abierto. Al cuadrado menos la potencia del circuito abierto al cuadrado. Sería la raíz de 100 por 25 al cuadrado, ¿eh? La potencia que cuánto fue, 25 al cuadrado, ¿no? Eso me dio, bueno, más que lo dio porque lo puse directo. Pero sería 0,4. ¿Qué cosa? 100 por 0,4. Porque Ah, sí, verdad, tienes razón, 25 no se lo saqué yo. 100 por 0,4. ¿Cuánto le da? 31,22. 21,22. Ya con el pelo. A 60. Por tanto, entonces la XM, ¿a qué sería igual? ¿A qué sería igual el XM? Voltaje de circuito de circuito abierto abierto al cuadrado partido al la Q, ¿no? Sería entonces 31,22 al cuadrado, no, sería 100, ¿no? 100 al cuadrado partido 31,22. ¿Cuánto le dio esto? La número X. 222,58. Digo 322. Ah, sí. 322,58. Noten los valores de RC y XM que eran altos. Ahora, esos parámetros estarían referidos a baja, ¿no? Y los que hago en la otra prueba estarían referidos a alta, ¿no? Sí. Si quiero obtener el circuito equivalente referido a alta, esto tendría que referirlo, ¿no? Por tanto, ¿cómo calcularía RC prima? RC prima. A ver, esta prueba se hizo ¿por qué de lado? Por baja. Quiero dibujar el circuito equivalente referido a alto. ¿Cómo tengo que referir ese parámetro? A alto. ¿Cómo lo refiero? RC partido, ¿o no? A cuadrado por RC. Eso. ¿No es así? ¿Cuánto valdría A? 2. 220 partido 110. 220 partido 110 al cuadrado por la RC que me dio 400, ¿no? ¿Cuánto sería esa RC prima? 1600. Sí. 1600 ohms. Y lo mismo con la XM, ¿no? La XM referida sería A cuadrado por XM. Sería entonces 2 al cuadrado por 322,58. Que eso me dio 1290,32, ¿no? 1290,32. Y ya lo tendría los dos referidos a alta, ¿no? ¿No te da así? No, me dio 20,3. Sí, pero. Ah, en el mí quedó 322. Porque por lo próximo. En 220 no sería. A mí me da igual, a usted, si a usted no me da igual, No, es realmente, bueno, si es un error conceptual de que los deje por ahí mayor que ya, pero 2 días no.
Y ahora, ¿Qué me falta entonces ahora? Con la prueba de cortocircuito, ¿no? ¿Qué voy a obtener con la prueba de cortocircuito? la R Esa. equivalente La R equivalente, ¿cómo la determino? Z1 más Z2. R equivalente, ¿qué sería igual? Yo estoy midiendo voltaje, potencia, ¿no? Y corriente. Potencia del cortocircuito partido corriente del cortocircuito al cuadrado, ¿no? Esa potencia es 25. Esa sí es la de 25, ¿no? No, esa es 40, ¿no? 40 partido de la corriente, que es 6.8 al cuadrado, ¿no? Y ahí yo tengo la R equivalente. Esa me dio 0.86. 0.86, exacto. 0.86 ohms. Y la X equivalente, Ahí de Z primero la tiene que calcular la Z equivalente, ¿no? ¿Qué sería la Z equivalente? Voltaje del cortocircuito partido de la corriente del cortocircuito sería el voltaje del cortocircuito que me dio 16.5, ¿no? 16.5 partido de la corriente, que es 6.8. 6.8. 2.42. Me dio eso ahí. 2.42. 2.42, exacto. 2.42 ohms. Entonces la X equivalente sería aquí la raíz de Z equivalente al cuadrado menos R equivalente al cuadrado, ¿no? Esa X equivalente me dio la raíz de 2.42 al cuadrado menos 0.86. 0.86 al cuadrado. Y ese me dio 2,26. 2.26. 2.26 ohms. Y ya tengo todos los parámetros de los circuitos equivalentes, ¿no? Tendría por acá Se escuchaba difícil. X equivalente, XM' y SC', ¿no? Tengo ya todos los parámetros del circuito equivalente y ya puedo calcular por ciento de regulación de voltaje. En fin, qué voltaje habría por primario si yo pongo una carga determinada por secundario, en fin, ya puedo calcular parámetros del transformador utilizando el circuito equivalente. Dudas hasta allí. Pero eso lo van a ver también todas estas pruebas en el laboratorio. No sé cuántas pruebas hay, cuántas laboratorios van, pero yo creo que esto sí sería uno de los que hacen, ¿no? Laboratorio, si la próxima semana no tenemos ni bien ni sábado, porque es feriado. La otra queda mi próxima laboratorio. Sí, la semana que viene tenemos Bueno, sesión. este año está. ¿Podemos venir? Ustedes si quieren pueden. Miren solo. Oye, ¿qué pasa, chiquillo? No hay nadie aquí. La universidad cerrada. ¿Están en el agua? Nadie me contesta. ¿Aló? ¿Qué hay que me hablan?
básicamente las pruebas que se le hacen al transformador para poder obtener un parámetro de circuito equivalente. Vimos cómo con la prueba de circuito abierto se pueden obtener los parámetros de la gama de manipulación. Que ¿cómo se hace la prueba? Se alimenta entonces por el lado de abajo, se deja abierto el otro devanado y se mide, se aplica voltaje nominal, así se va con una fuente regulable aumentando la tensión hasta que llegue al voltaje nominal o plena carga. Y ahí se mide voltaje, corriente y potencia. La prueba de cortocircuito se hace por alta, cortocircuitando los devanados de bajo. Y ahí igual también medir voltaje, corriente y potencia. En este caso se hace también con una fuente regulable, con un voltaje reducido, hasta que circule la corriente nominal. Lo estoy mirando por el amperímetro cuando marque la corriente nominal. Con esa prueba entonces voy a obtener F equivalente y X equivalente. Y si por alguna necesidad necesito separarlo, asumo que son iguales ambos devanados. Pero realmente lo que obtengo con la prueba es la F equivalente o la X equivalente. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí, mañana igual seguimos, tenemos clase mañana. Sí.